pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este jueves 7 de julio. Terminamos nuestro seminario el día de hoy de temas selectos de investigación para la asesoría de trabajos finales de graduación. Y como ya lo dijo Wendy, pues la idea de este tema 3 es hablar acerca del trabajo que hacen ustedes directamente con los alumnos, pero va un poquito más allá del tema de competencias. Cuando platicaba con la vicerrectora, hablábamos acerca de la importancia de la investigación, de la idea de una cultura de investigación, de varias cosas que traté de incorporar alrededor del tema de competencias para el acompañamiento de los trabajos finales de graduación y que vamos a ir comentando aquí, pues desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. Entonces, dicho esto, pues empezamos con nuestro tema de este día, competencias para el acompañamiento de trabajos finales de graduación. Lo dividí en varios puntos. El primero de ellos, quiero partir de una necesidad, de que ustedes vean, sientan la necesidad de que se haga investigación que tenga impacto científico y social, que a través de la investigación ustedes puedan tener ese impacto tanto en la aportación de nuevo conocimiento, así como en la solución de problemas sociales específicos. Y ya lo había adelantado en alguna de las sesiones previas, pero quiero dedicar unos momentos, unos minutos a analizar dos espacios concretos de esta base de datos que se llama CIVAL, que se las recomiendo. No recuerdo si la tienen, a lo mejor luego Jorge nos puede confirmar si está disponible, pero yo aquí nada más hice una impresión de pantalla de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia para comentar algunas cosas, pero para verlo de otra manera, déjenme salir de esta parte, entrar a la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, buscar la base de datos de CIVAL. Aquí está. CIVAL pertenece a esta casa Elsevier, que es la que coordina mucho de lo que viene siendo Scopus. Entonces, mucha de la información no habla de toda la producción que realmente hay. Entonces, les decía yo que esta base de datos que ya habíamos comentado en alguna de las sesiones previas, creo que en la primera sesión, hablaba acerca de varios indicadores de cómo está, por ejemplo, Costa Rica o la UNED en particular en términos de producción científica. Vamos a empezar con la Universidad Estatal. Aquí está mal. Don Ricardo, nos Sí. cuenta Jorge que no la ubica en el CIDREP. Okay. Quizás si alguna persona del CIDREP está por allí nos confirma. Sí. No me está poniendo. Aquí está en instituciones. Aquí está. Ya la tenía seleccionada. Universidad Estatal a Distancia. Básicamente, vean, digamos, la producción que hay del 2017 al 2021. Están considerando 5 años. Podríamos considerar incluso hasta el 2022, hasta lo que llevamos al 2022. Pero vamos a ver, para hacer la comparación, estos 5 años en particular en todas las áreas disciplinares. Les decía yo que Elsevier, que es el que maneja CIVAL, considera fundamentalmente las producciones en Scopus, y eso no quiere decir que este número, por ejemplo, de artículos, 147, que es un número muy reducido de artículos en Scopus, o de productos, porque no nada más son artículos, puede haber otro tipo de documentos indexados en Scopus, sean los únicos que produce, por ejemplo, la UNED. Es decir, puede haber muchas publicaciones en otros tipos de índices, pero este nos está dando un indicador de lo que ocurre en la UNED en estos 5 años. Estamos hablando de una cantidad pues relativamente pequeña de artículos, la mayoría están en revistas de acceso abierto, y aquí vemos un conteo de citas, 691. Se ve el número de autores que están publicando,
es decir, 114 quiere decir que algunos de ellos pueden tener, de estos artículos pueden tener dos o más autores, el índice H5, y vienen aquí las áreas en donde está publicando. El área más fuerte es el área de ciencias de agricultura y ciencias biológicas, seguida por el área de ciencias sociales con 42 publicaciones. En tercer lugar tal vez vendría, si no estoy mal, el área de ciencias de la computación con el 18.4%. Y bueno, aquí ven ustedes algunos datos en particular. Viene también un detalle acerca de quiénes son los principales autores que posiblemente ustedes puedan conocer. Si ven los nombres, pueden ver quiénes son los que más publican o los que tienen un índice de, bueno, quiénes tienen más publicaciones o quiénes tienen un mayor índice H. No sé si hay alguno de estos profesores conectados en este curso actualmente, pero aquí estamos como que jerarquizándolos de los que tienen mayor número a los que tienen menor número de publicaciones en estas bases de datos de Scopus, que es, repito, en la que se basa CIVAL. Entonces pueden ver aquí los nombres de los profesores. Pues algunos tienen simplemente 2 artículos en un periodo de 5 años, y los que tienen, y algunos tienen un solo artículo. Entonces, estamos viendo aquí la producción. Y desde luego, dicen que las comparaciones son odiosas, pero siempre nos pueden permitir de alguna forma ubicarnos respecto a cómo están otras instituciones. Es decir, si yo comparara con respecto al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, podríamos ver ahí un contraste en términos obviamente el TEC de Monterrey tiene pues una población también muy alta. Pero si nos comparamos el TEC de Monterrey con Harvard, pues el número es abismal, ¿verdad? La diferencia es abismal. Si yo le doy clic a Tecnológico de Monterrey, vemos que en lugar de, ¿cuántas habíamos dicho de output? Teníamos acá 147 con 691 citas. En términos del Tecnológico de Monterrey vemos que hay 8,000 outputs, 8,000 artículos, 69,000 citas. Entonces hablamos aquí de un contraste importante. Pero si comparamos al TEC de Monterrey con Harvard, por ejemplo, pues el TEC de Monterrey se queda chiquito. Es decir, cuando vemos esos 8,000 datos contra 173,000 que publica los profesores de Harvard, que pues es una de las universidades líderes, podríamos meter Caltech como datos, pues los datos del Tecnológico de Monterrey palidecen respecto a 173,000 artículos y cerca de 3,5 millones de citas. Entonces vemos ahí un contraste importante. Hace algunos años, hace como unos 6 años, 7 años, yo veía los informes de Harvard de cuánto invierten es decir, cuántos fondos reciben para fines de investigación, porque muchos de esos son concursados y los aportan distintas instituciones, y el dinero que Harvard maneja para investigación es mayor que el dinero que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México dedica a todo el país. Es decir, una sola universidad norteamericana, de las muchas muy buenas que hay, tiene más dinero que el que se dedica a investigación en todo México, en todo el país, en todo México. Entonces, eso nos habla de alguna forma de un contraste interesante. Y otra cosa que podríamos también ver aquí es, bueno, vamos a comparar la Universidad Estatal a Distancia respecto a otras instituciones de Costa Rica. ¿Cómo está Costa Rica como país? Estamos hablando de 7,000, es decir, todo un país 7,000 tiene menos publicaciones que los que tiene, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey y muchos menos que las que tiene Harvard. Es decir, se requerirían, pues no sé cuántas UNEDs para alcanzar a Harvard en todo esto, o cuántos TEC de Monterrey para alcanzar a Harvard. En términos de país son 79,000, pero valdría la pena el contraste. Bueno, aquí también vemos cuáles son las áreas más importantes. El área de ciencias biológicas y de agricultura
es de las que más publican en el país. Está el área de medicina, aquí otros, pues es difícil saber cuál es, dónde entra esta categoría de todas las demás, pero de las áreas fuertes está medicina y ciencias del medio ambiente. Pues Costa Rica, desde luego, tiene mucho medio ambiente muy rico, muy interesante, que lo hace un país muy especial, muy espectacular en muchos sentidos. Pero aquí valdría la pena hacer una contraste para ver cómo están las instituciones de educación superior de Costa Rica, según este índice en particular. Cuando vemos las instituciones, vemos que está la Universidad de Costa Rica con 3.567. Esta es Universidad Nacional de Costa Rica. Corríjanme si estoy mal, si Universidad son dos Nacional. universidades distintas. ¿Sí? Universidad Nacional le llamamos. Ok, Universidad Nacional simplemente, 1026. Está el Tecnológico de Costa Rica, me imagino que es el de Cartago, 795. No lo había escuchado mencionar, pero pues es un centro de educación superior dedicado específicamente a los temas de agricultura, 319. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene 263. La Universidad Estatal a Distancia aquí tiene 147 y de ahí ya vienen otras instituciones con un menor conteo. Entonces, yo veo aquí un área de oportunidad muy importante en términos de lo que la UNED, pues una institución que ya tiene su prestigio ganado, que tiene un potencial muy amplio de formación, de programas, podría trabajar en materia de investigación, pues para elevar estos números e ir alcanzando pues a las universidades top que aparecen en este conteo. Entonces, esto nos puede decir un poquito cómo está la Universidad Estatal de Educación a Distancia. Si quieren ver, por ejemplo, el caso de México, aquí se ve el contraste, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuántos outputs tiene? 35,000. El Politécnico Nacional, pues también tiene muchos alumnos, 20,000. El Sinvestar, que también es del Politécnico, pero se dedica a la educación de posgrados, tiene 10,000. Y luego ya viene en un cuarto lugar el Tecnológico Monterrey, que proporcionalmente, es decir, el Tecnológico Monterrey tiene 70,000 alumnos, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 300,000. Entonces el Tecnológico de Monterrey tiene 8,000 publicaciones en todo esto, seguida por la Universidad de Guadalajara, la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de Nuevo León, que está acá en Monterrey. También es una universidad bastante grande, de hecho proporcionalmente al campus Monterrey, porque el TEC de Monterrey hablamos de varios campus, y aquí la Autónoma de Nuevo León es un campus principalmente, bueno, no principalmente, aquí en Monterrey, y tiene más alumnos que el campus Monterrey del TEC de Monterrey. Estos son centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en fin, aquí hay otros datos. Por ejemplo, aquí hay muchos médicos haciendo investigación médica, pero nos da un poquito de idea pues, de qué es lo que estamos publicando. México, Costa Rica, los países latinoamericanos, en términos generales, adolecemos mucho de una cultura de investigación. No nos damos cuenta de la necesidad que hay en torno a hacer la investigación. Entonces, pues por eso es por lo que titulé yo a este primer punto, la necesidad de ver cómo a través de la investigación podemos tener mayor impacto científico, mayor impacto social en todas las distintas áreas. Depende del área en la que ustedes trabajen, de decir, bueno, sería tan difícil decir, voy a publicar un artículo en un año. Imagínense que pudiéramos sumarle las 100 personas que están en este momento conectadas a esta sesión y que cada uno hiciera el propósito de decir, vamos a publicar un artículo en una revista Scopus, aunque sea una revista Q4, pero vamos a publicar un artículo y esa que sea la meta. Y tal vez me rechacen varios, bueno, voy a mandar 4 artículos a 4 revistas para que de 4 me acepten una. Es decir, creo que son cuestiones que se podrían trabajar, que podrían manejarse y que en un momento dado, si se mandaran, por ejemplo, 100 artículos en un año, es decir, de cada uno de los participantes de este curso,
en un año estaríamos subiendo este número de 147 a 247. Imagínense el avance porcentual, ¿verdad? Que tendría el poder publicar algo y que la Universidad Estatal a Distancia se pudiera posicionar mejor en materia de investigación. La educación superior yo no la veo desligada, es decir, aunque tal vez haya mayor preponderancia de aspectos de docencia, no la veo desligada de aspectos de investigación. Si la investigación se hace a un lado, la educación superior que se ofrece a nivel de docencia, pues va a carecer de algo muy, muy valioso, y eso es lo que vamos a ver a continuación en este segundo punto. Hago una pausa aquí para ver si hay alguna pregunta. Vayan haciendo preguntas, comentarios en el chat. No sé, Wendy, si hay alguna pregunta o no hasta el momento. De momento no, don Ricardo. Sí. Entonces decía Jorge que no tienen CIVAL, ¿verdad? En la base de datos. Exacto, que no lo vio. Ok, muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Si hay comentarios sobre el primer punto, plantéenlos en el chat. Cualquier comentario que quieren hacer. Y vamos a ver por qué digo yo que la investigación pues es una parte importante en esto que llamamos la construcción del pensamiento científico. Para mí, la esencia de una universidad es cómo se construye pensamiento científico. Y en algún momento dado di yo un curso precisamente acerca de esto para la maestría en educación del Tecnológico de Monterrey. Y lo que comentaba yo es que hay dos formas de ver esta construcción del pensamiento científico, dos ópticas, dos enfoques. Una es ver la construcción personal del pensamiento científico, es decir, cómo cada persona, cada uno de ustedes va construyendo ese pensamiento científico, cómo cada alumno va construyendo ese pensamiento científico, en contraste con el conocimiento popular, con el conocimiento ordinario o con conocimiento esotérico. La esencia de una institución de educación superior es ver qué es lo que se está manejando en términos de pensamiento científico. Y el otro enfoque es lo que se denomina la construcción social del pensamiento científico. En una es el caso individual de una persona, y en este caso es cómo comunidades van construyendo el pensamiento científico, buscando consensos, rebotando ideas de unos con otros, viendo cuáles son las ideas comunes que se tienen en torno a una disciplina, a un tema de interés. Y esto es una parte también de construcción del pensamiento científico, pero desde una perspectiva más amplia, más social. Los profesores estamos en medio de estas dos posturas. Cuando estamos trabajando directamente con los estudiantes, estamos más en la parte azul, en esa construcción personal del pensamiento científico, que básicamente involucra ver cómo los alumnos van cambiando sus esquemas. Esta expresión es muy de Jean Piaget. Piaget fue un gran educador, y básicamente de lo que hablaba es que las personas vamos desarrollando nuestros esquemas y vamos asimilando y acomodando la nueva información que nos dan. Si esa información es basura, la metemos en la cabeza y puede ser que generemos basura dentro de nuestra cabeza. La idea precisamente de poder hacer que los estudiantes construyan pensamiento científico es viendo cómo desarrollar el pensamiento crítico, cómo ver la evolución que ha tenido la ciencia a nivel social, pero en términos generales, cómo las personas van tratando de adecuar esa nueva información a la información que ya tienen previamente asimilada y acomodada. Y hay veces que les cambiamos los esquemas, que realmente los hacemos pensar en formas distintas de hacer las cosas. Y esa es una labor fundamental del trabajo del docente. En otras palabras, esto es lo que llamaríamos la ontogenia del pensamiento científico. El término genia tiene que ver con el nacimiento. Ontos es el ser, ¿verdad? Es decir, cómo nace el conocimiento en el ser, el pensamiento científico en el ser. Entonces, esta es la parte fundamental con la que trabajamos con los alumnos. Vuelvo a repetir, cuando uno ve, por ejemplo, en esta época de posverdad,
de fake news, cómo las personas se creen muchas cosas que se inventan porque les llegan más a la parte emocional y creen muchas falsedades que existen. Lo hemos visto con muchos políticos de todo el mundo, pienso yo en Trump, y cómo se dio ese fenómeno desde que él inició la presidencia, hace, ¿qué? Son 5 o 6 años, ya no sé cuánto lleva Biden actualmente, pero es cuando la palabra posverdad toma un papel muy importante y cómo se empezaban a generar una serie de mentiras por todos lados. México, no les digo que se queda chiquito, es decir, en México vemos este fenómeno de posverdad y de llegar a la parte emocional de las personas, pero no a la parte científica. Es decir, tenemos en México un gobierno negado a la ciencia y para mí es una cosa trágica realmente que se crea en tantas banalidades. Un presidente que por ganarse a los pueblos indígenas pues recurre a limpias son así que le pasan ciertas hierbitas y cosas así, que es en lo que creen muchas de estos grupos étnicos, pero que no es una postura científica y que realmente hace que las cosas se vean ridículas en un país como el mío. Y en términos generales, esta construcción personal del pensamiento científico se expande a lo largo de la vida de la persona. Desde que somos chiquitos vamos construyendo. Jean Piaget habla de varias operaciones, de varias etapas, desde lo que es la etapa sensoriomotriz, vamos generando esquemas. Cuando ya somos niños chiquitos, de 2 a 7 años aproximadamente, hablamos de la parte preoperacional. De 7 a 12 años hablamos de operaciones concretas. De 12 en adelante hablamos de operaciones formales, en donde ya entra la lógica, el pensamiento hipotético deductivo y muchas cosas más. Entonces, a lo largo de la vida, vamos cambiando nuestros esquemas, vamos haciendo procesos de asimilación y acomodación para ir desarrollando nuestra forma de pensar. No le podemos pedir pensamiento crítico a un niño de 2, 4 años, ¿verdad? Porque no tienen esa capacidad, eso diría Piaget, para ejercer el pensamiento crítico. Pero sí se lo podemos pedir a universitarios y que trabajen con pensamiento crítico, que trabajen con la idea de un pensamiento científico y en esa época, en ese momento en donde están sus alumnos, los alumnos que yo tuve, muchos de ellos en esa etapa de entrada a la madurez, porque ya sería tal vez adolescencia tardía, pues estaríamos hablando de los 18 a los 24 años en promedio a nivel de pregrado, los de posgrado ya tienen más edad, es nuestra función ayudarlos a desarrollar esa construcción del pensamiento científico. Quiero que veamos el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es también muy interesante en términos de lo que implica esa construcción social del pensamiento científico. Involucran cambios de paradigmas, aquí ya no es la idea de cambios de esquemas, sino de paradigmas científicos. Voy a hablar de esto en la siguiente diapositiva, la idea de revoluciones científicas en términos de Thomas Kuhn, y en otras palabras, la filogenia. La palabra filo habla como de la especie humana, cómo nace el conocimiento de la especie humana y cómo nos distingue pues nuestra forma de pensar a la que tenían los neandertals, el Homo sapiens, las personas de la edad antigua, de la edad media, toda la serie de pensamientos fantásticos, esotéricos que existían. Y lo que hemos visto es que a lo largo pues, de la historia de la humanidad, hemos desarrollado más el pensamiento científico, a pesar de que muchos crean en muchas cuestiones esotéricas. Hay un libro muy bonito que me encanta de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, lo escribió a finales del siglo XX, se los recomiendo, para mí es así como tener la Biblia en el buró de mi recámara, y le llama El mundo y sus demonios porque dice, en pleno siglo XX seguimos creyendo en muchas cosas, creemos en fantasmas, creemos en extraterrestres que nos abducen y nos quitan órganos, creemos en tantas cosas, en la astrología.
una astrología basada en el conocimiento que se tenía en el siglo I, de 12 constelaciones, cuando actualmente conocemos miles y miles de constelaciones. Entonces, la constelación de Piscis, la constelación de Leo, si influyeran en nosotros, diríamos, ¿por qué no hacemos lo dice en plan de broma, en plan de burla, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos una astrología de las miles y miles de constelaciones que hay en el mundo? Y la gente sigue pensando en ello y vemos cómo en la televisión se invierte mucho tiempo por ejemplo, dar los horóscopos. Y dice uno, qué absurdo, qué pérdida de tiempo que eso ocurra. Las universidades tenemos que ver cómo trabajar esto y básicamente lo que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es tratar de ver cómo adecuamos esto que implica aspectos más psicológicos con esto que implica la ciencia en sí misma, cualquiera que sea su especialidad, las ciencias físicas, las ciencias químicas, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, es decir, cualquiera que sea la especialidad que ustedes manejan, tienen que ver cómo van vinculando el lado izquierdo con el lado derecho y hacen adecuaciones en lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que sería la esencia de pensar con pensamiento científico. Y en ese sentido, la investigación tiene una parte muy, muy importante en la parte educativa. La investigación sobre todo es la que nos ha permitido desarrollar estos cambios de paradigmas y para los de ciencias sociales seguramente lo conocen, los de educación también lo conocen. Thomas Kuhn escribió hace ya varios ayeres la estructura de las revoluciones científicas, un libro fantástico, en donde dice que en las distintas disciplinas ha habido un periodo previo al paradigma, a los paradigmas existentes, donde hay escuelas contendientes, colección de información variada, carencia de ciencia propiamente, hasta que va surgiendo la ciencia normal. Hay el principio de un paradigma sin escuelas contendientes, investigación para resolver problemas, y esto pues lo vemos en distintas áreas, lo podríamos ver en psicología, en física. En física, por mucho tiempo el paradigma sin escuelas contendientes era la física newtoniana. Antes de esto, la física que se conocía en el siglo, en la Edad Media, en la Edad Antigua, era la física de Aristóteles. Aristóteles escribió un tratado de física y es donde se nota que Aristóteles era buen filósofo y un pésimo físico. Es decir, las cosas que escribió de la física eran absurdos totalmente. Pero la física de Aristóteles reinó durante siglos y siglos hasta que llegó personas como Newton y los que lo antecedieron, un Kepler, un Galileo Galilei, un Copérnico, eran las personas sobre las cuales se decía Newton, estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y la física de Newton pues funcionó hasta que llegaron otros paradigmas diferentes. Básicamente, cuando se ve ciertas anormalidades, problemas que no se pueden resolver con el paradigma normal, es cuando empieza a haber la posibilidad de una revolución científica. Estos problemas, por ejemplo, en la física se dieron con que la física de Newton no podía explicar ni el movimiento de cuerpos muy grandes tipo planetas, ni muy pequeños tipo átomos o partículas subatómicas. Y es ahí cuando viene una crisis, donde dicen, ya no es seguro, Newton no nos sirve para esto, no podemos predecir nada, hay una pérdida de las restricciones del paradigma, hay teorías contendientes y va surgiendo un nuevo paradigma. Si la crisis es leve, esa se resuelve dentro del contexto de la ciencia normal. Pero nos dice Thomas Kuhn, si la crisis es severa, entonces viene una revolución. Científicos jóvenes se adhieren al nuevo paradigma, algunos científicos mayores cambian al nuevo paradigma y entonces empieza una fase del paradigma nueva que genera una nueva forma de ver la ciencia normal. En el caso de la física, esa revolución se dio a través de Einstein para lo que eran cuerpos grandes tipo planetas y su teoría de la relatividad, y también a nivel de partículas subatómicas con lo que era la física cuántica, la mecánica cuántica. Niels Bohr, como el padre de la mecánica cuántica, genera una ciencia normal.
Actualmente, pues esos tres paradigmas siguen funcionando. La física newtoniana la siguen empleando los ingenieros para construir casas, para armar automóviles, para muchas cosas, pero ya se sabe que la física newtoniana tiene límites respecto a partículas subatómicas o cuerpos muy grandes como planetas. Para ellos funciona o la mecánica cuántica o lo que sería la física relativista. Algo parecido ha pasado en la psicología y les podría poner ejemplos, Thomas Kuhn nos lo pone, en muchas áreas. En psicología, pues hasta lo que fue el siglo XIX, la psicología era parte de la filosofía y se veía en una forma también muy especial, ¿verdad? Como que los filósofos no eran buenos psicólogos hasta que surge Wundt con el estructuralismo. Después de Wundt vienen varias teorías porque la ciencia normal, el estructuralismo que propone Wundt, Titchener, no permitía explicar muchos fenómenos psicológicos. Y ha habido muchas revoluciones en este proceso. En ese proceso vino una revolución que eran los conductistas en Estados Unidos, que establecieron la ciencia normal como paradigma dominante durante varias décadas. En forma paralela estuvo la Gestalt en Europa, estuvo el psicoanálisis con Freud y sus seguidores en otra parte de Europa. Y después vino otra revolución en donde el conductismo es sustituido por el cognoscitivismo. Y empieza a haber esta revolución. Y es así como muchas veces los paradigmas siguen coexistiendo, pero acotados, tienen ciertas restricciones para funcionar. Pero lo que estamos viendo, y justamente a esto se refiere, voy a regresarme a esta diapositiva. Bueno, si la pongo, tiene animación. A ver, vamos a ver. A esto se refiere esta idea de las revoluciones científicas. Que cuando nosotros estamos pensando en cómo le enseñamos a nuestros alumnos este pensamiento científico, que es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que ver cómo la investigación ha hecho que se presenten estos cambios de paradigmas que se dan en todos lados. Es decir, esto, por ejemplo, los administradores dirán, ¿y esto también ocurre en la administración? Claro, es decir, las teorías de liderazgo no son las mismas las iniciales a las actuales. Antes se veía el liderazgo mucho en términos de teorías de personalidad. Las teorías de liderazgo situacional son totalmente diferentes. Las mismas teorías de administración han ido cambiando desde lo que era la administración como la veía Max Weber, el concepto de burocracia, teorías de tipo funcional, de tipo estructural, teorías de contingencia, hasta teorías más nuevas. Vamos viendo cómo ha evolucionado ese tipo de teorías de la administración como paradigmas diferentes de cómo administrar. El concepto de calidad que se usa en la administración y en algunas áreas de ingeniería es lo mismo. Es decir, no es lo mismo el decir calidad es hacer bien las cosas y a la primera, que era la definición original, a decir calidad es lo que hacen personas de calidad. Es decir, como que se ha ido viendo esa evolución del mismo concepto de calidad desde que los japoneses lo empiezan a trabajar a mediados del siglo XX hasta la manera en que se trabaja actualmente. Entonces, cuando nosotros vemos esta idea de construcción del pensamiento científico, y todo esto se da a través de investigadores, de científicos que van cambiando paradigmas, estamos hablando precisamente de la importancia de recapacitar en la forma de ser de los profesores, es decir, en la forma de pensar de los profesores y en cómo tienen que ayudarle a los estudiantes a que piensen científicamente, no a que piensen esotéricamente, no a que piensen por intuiciones, por suposiciones, sino que apliquen mucho de los métodos científicos y justamente el hacer simplemente un proyecto de investigación a través de un trabajo final de graduación, yo creo que tiene allí una importancia fundamental, como no tienen idea, en términos de forzarlos precisamente a que piensen de una manera científica, formal, a que planteen sus hipótesis, a que saquen conclusiones adecuadas, a que analicen ciertos datos, a que vean lo que otros han escrito sobre un tema determinado. Entonces, en educación, en investigación, la idea es ver
cómo construyen los estudiantes, sus estudiantes, ese pensamiento científico. ¿De acuerdo? Hago una pausa aquí para ver si ya tenemos preguntas, Wendy. Sí, don Ricardo, tenemos 2 preguntas y un comentario. Entonces, le comparto. Adelante. ¿Podría repetir en qué consistían los cuartiles de impacto de publicaciones? Ya. Eso lo vimos en la sesión pasada. Cuando dividimos el 100%, por ejemplo, en una curva normal, abajo de la curva normal, el área bajo la curva es 1, que equivale al 100%, es decir, el 100% de toda una distribución. Podemos dividir este 100% en percentiles, ¿sí? En deciles, en cuartiles o a la mitad en la mediana. Básicamente los cuartiles es dividir el 100% de la población en grupos de 25%, ¿de acuerdo? Entonces, el cuartil 1 es el cuartil más bajo en la curva normal, es el más importante en revistas científicas. No sé por qué se da esa, es decir, por qué lo hicieron al revés, pero en términos del primer cuartil estaríamos hablando del 25% más bajo. El segundo cuartil coincide con la mediana, que sería entre el 25 y el 50%. El tercer cuartil entre el 50 y el 75%, y el cuarto cuartil pues ya caería al final de la curva normal. Entonces, estos son los cuartiles. Cuando hablamos de percentiles, el concepto es muy similar. Cuando se dice, por ejemplo, Ricardo Valenzuela está en términos de factores de impacto en el percentil 92. ¿Qué significa que estoy en el percentil 92? Que el 92% de mis colegas del área de educación en México tienen factores de impacto más bajos, es decir, tienen menos factor de impacto en sus publicaciones que las que tiene Ricardo Valenzuela. Y hay un 8% de educadores, de investigadores que tienen un factor de impacto más alto que el que tengo yo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hablamos de percentiles, que percentiles pues van de 1 en 1, ¿verdad? Los cuartiles van de 25 en 25%. Si habláramos de deciles, estaríamos dividiendo el 100% en grupos de 10%. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si lo logré explicar, pero eso se refería a un tema del que hablamos en la sesión pasada. Muchísimas gracias. La siguiente es un comentario, dice, qué interesante, yo escuché hace unos años que no deberían enviarse los artículos a diferentes revistas porque hay algo relacionado con la confidencialidad. Esto nos lo comparte nuestra compañera cuando usted está refiriéndose a las publicaciones de parte de la UNED. A ver, cuando nosotros enviamos, aquí hay una cosa importante, no sé si estoy entendiendo bien el comentario o la observación. Una cuestión ética fundamental es que si yo envío un artículo a una revista, no lo debo de enviar a ninguna otra revista hasta que me nieguen la publicación de ese artículo. Una vez que me la han negado, entonces lo puedo enviar, puedo hacerle correcciones y enviar a una segunda revista. ¿De acuerdo? Tal vez el comentario va en la línea de algo que dije muy rápido, que envíen artículos a 4 revistas. No estoy hablando de que envíen el mismo artículo a 4 revistas porque esa es una falta ética terrible, ¿de acuerdo? Estoy hablando de que escriban 4 artículos diferentes y los envíen a 4 revistas diferentes, ¿sí? Entonces, a eso me refería, a que cada artículo sea diferente en sí, ¿de acuerdo? Definitivamente no deben de enviar el artículo a varias revistas a ver en cuál pega, ¿de acuerdo? Eso es terrible, ¿verdad? Si se los aceptan en 2 revistas y se dan cuenta de que hicieron esta falta ética como investigadores, los penalizan terriblemente. Es decir, se corre la voz, es tremendo. En una ocasión a mí me pasó que les pedimos a los alumnos que se involucren en este proceso y a una alumna se le hizo fácil enviarlo a 2 revistas. Y justamente una de las revistas, ahorita no recuerdo el nombre, pero la publica la Universidad de Costa Rica, es en el área de educación, si me ayudan con el nombre de esta revista.
se dieron cuenta de que también esta alumna la había enviado a una revista brasileña o no sé de dónde. Y se me caía la cara de vergüenza, ¿verdad? Le dije, no estaba yo enterado de esto, por favor, permítanme hablar con la alumna, ¿verdad? Y decirle que quite el envío a estas dos revistas. Y eso fue también tal vez error mío de no supervisar que la alumna le dijera, no, no debes de hacer esto por ningún motivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el comentario va por lo que dije de enviar un artículo a 4 revistas. No estoy hablando del mismo artículo, ¿de acuerdo? Estoy hablando de que escriban 4 artículos diferentes y los manden a distintas revistas a ver si alguno pega y puedan publicar al menos uno al año, ¿de acuerdo? Adelante, Wendy. Perfecto, don Ricardo. Nos confirman las dos compañeras que plantearon las preguntas que quedaron claritas. Ok, perfecto. La tercera pregunta es, ¿podrían resumirse los paradigmas en dos, el positivismo y el materialismo histórico dialéctico? A ver, en términos de metodología de investigación, y eso lo vimos en el seminario del 2021, yo les hablaba de 4 paradigmas. El positivista, es decir, cómo se hace investigación el positivista, el fenomenológico, el postpositivista y el teórico crítico. ¿Sí? El positivista es el que usa más métodos cuantitativos, el fenomenológico usa más métodos cualitativos, el postpositivista usa métodos mixtos, y el teórico crítico, que está vinculado con el materialismo histórico y tiene sus orígenes en Karl Marx, es el que trabaja con investigación-acción. En realidad, nada más considerar dos paradigmas sería poco en términos de metodología de la investigación. Pero definitivamente estos 2 paradigmas no nos sirven, por ejemplo, para hablar de los paradigmas que hay en las ciencias de la administración, en las ciencias biológicas, en psicología, en la física, en las distintas disciplinas. Las distintas disciplinas han tenido sus propios paradigmas con nombre propio y no se refieren precisamente a estos 2 grupos, positivismo y materialismo histórico. ¿De acuerdo? Entonces, sí, definitivamente no se podría dividir los paradigmas en esos 2, porque cada disciplina tiene sus propios nombres para los paradigmas. Muchísimas gracias, don Ricardo. Listo, estamos con las preguntas al momento. Muchas gracias. Excelente, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Si hay preguntas sobre lo que acabo de decir, plantéenlas a través del chat y Wendy me hará favor de leerlos. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros pensamos en esta construcción del pensamiento científico y en la idea de hacer investigación a través de los trabajos finales de graduación, desde luego esto va implicando el atender problemas complejos y eso nos lleva a la multidisciplinaridad y a la importancia de la colaboración, que es algo que tendríamos que estar viendo en todo este proceso. ¿Sí? Estas diapositivas, algunos las recordarán del seminario del 2021, en donde les decía, los problemas del mañana son mucho más complejos que aquellos que estamos viviendo actualmente. Vemos problemas, por ejemplo, de pobreza, problemas de inseguridad, problemas de contaminación aquí de ríos, contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación con la basura. Es decir, aquí en México, por ejemplo, se prohibieron las bolsitas de plástico para no contaminar más el medio ambiente, pero ahora con la pandemia, ahora la contaminación es a través de este tipo de cosas, ¿verdad? De lo que vendrían siendo los cubrebocas que desechamos cada determinado tiempo y que es una contaminación tremenda. O problemas de salud como podrían ser los virus, las bacterias, distintos tipos de situaciones. Y muchos de esos problemas requieren soluciones multidisciplinares. Sí, yo no puedo tratar de resolver problemas de diabetes, que es un problema, por ejemplo, en México, que habemos muchos, habemos no es una palabra correcta. Hay muchos gorditos, y me incluyo, en México, y es un problema que no nada más abarca la cuestión médica, de decir, bueno, pues se hace prueba de glucosa o se hacen análisis químicos o se inyecta insulina, sino es un problema de educación, de psicología, de todo lo que implica, desde luego, el pensar que uno tiene esta enfermedad,
de nutrición, de políticas públicas, y considerar una problemática tan concreta como puede ser la diabetes, pues nos involucra el trabajo de soluciones multidisciplinares. Y muchas veces ese trabajo también tiene que ver con la importancia de colaborar. ¿Qué tanto una persona de políticas públicas puede colaborar con un médico, con un educador, con un psicólogo, con un experto en nutrición? Y qué tanto quiere trabajar solo, aislado de todo esto. Fíjense, este esquema es un esquema muy interesante de la idea de colaboración. Se hizo en el 2016, ya tiene 6 años de que se llevó a cabo este esquema. Pero es un esquema, me voy a salir de PowerPoint porque esto es una impresión de pantalla. Me salgo de aquí y abro el Paint que tiene, es un JPG. Ahí se ve ese mismo esquema, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo algunos zooms, ¿sí? Y vamos a ir viendo aquí que lo que aparece en todo esto vienen siendo nombres propios. ¿Sí los ven? Nombres propios. Sí, Podemos hacer todavía el zoom un poquito más. ¿Saben a qué se refiere esto? Básicamente son los nombres de investigadores del TEC de Monterrey y cómo cada línea involucra que ha habido un coautor que ha publicado con otra persona. Entonces, cada línea corresponde a un artículo en particular. Hay personas que, por ejemplo, estos de aquí arriba, que tienen un solo artículo, solamente han publicado un artículo y lo publicaron ellos dos solos, ¿de acuerdo? O esta persona sola, ¿verdad? O son dos autores con un solo artículo, ¿de acuerdo? Aquí publicaron pariente mío, ¿verdad? Y hay un Valenzuela con un, quién sabe qué tamaño, casi no se alcanza a ver mucho. Y aquí hay un artículo. Son personas que publican en una forma muy aislada, ¿de acuerdo? Pero entre más gruesa sea la línea, básicamente lo que nos está diciendo es que esa persona ha publicado con más personas e incluso hay líneas que van en distintos colores. Es decir, por ejemplo, de estas personas de aquí, hay algunas que están en rosa y otras en amarillo. Cada color corresponde a un área disciplinar, área roja, área verde. Por acá, donde estaba una colega mía, Marisol, ¿dónde anda? Se me perdió, la acabo de ver. Bueno, por acá están más o menos, aquí está Marisol Ramírez Montoya, ella corresponde a los programas en educación y ha tenido pues cierta relación con otras personas. Y hay personas, por ejemplo, Fernando Mortera ya falleció, estamos hablando de hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Del 2016, un trabajo que hicieron pues de relaciones de cienciometría a través de estas herramientas GIEFI que se los comenté en la primera sesión. Pero lo que quería comentar es aquí la importancia de ver cómo se da la colaboración y cómo se da la colaboración entre distintas disciplinas para atender problemas complejos. Este es un esquema de cómo estaba la situación en el 2016 en el Tecnológico de Monterrey en términos de publicaciones. ¿Quiénes tenían más publicaciones? Las líneas, repito, entre más gruesas son, significa que publican mucho más, y entre más grande es el nombre, es como las nubes de palabras, ¿verdad? Que ya ven que las nubes de palabras, sí conocen ese software, entre más grande es la palabra, quiere decir que tienen mucho más publicaciones. Aquí Arturo Molina es el que se distingue en términos del tamaño de la letra. Rubén Morales, acá ellos son de ingeniería, han publicado muchas cosas. En la ingeniería, más que la educación, es una de las áreas más fuertes dentro del TEC de Monterrey. Rito Palomares también tiene una buena producción. Genaro Zavala, acá Marisol, no Marisol, ay, se me fue el nombre, de Domínguez, que es la esposa de Genaro Zavala. Todos ellos tienen alto nivel de publicación. El doctor Serna Saldívar.
es una forma de ver, regreso aquí al PowerPoint, de ver la manera en que las personas colaboran y se vinculan con otras disciplinas para tratar de resolver problemas que requieren, son problemas complejos que requieren distintas soluciones multidisciplinares. Entonces, esto es algo que valdría la pena analizar, ver cómo se pueden reunir profesores de una área, de una disciplina con otra y decir, oye, ¿por qué no trabajamos en algo común? Yo creo que eso sería algo interesante e incluso si estamos hablando de asesorar trabajos finales de graduación, que esos trabajos finales de graduación tal vez los alumnos tomen una partecita propia de su disciplina, pero que la logren vincular con otra, de otra disciplina, de otra área disciplinar y que puedan de alguna forma colaborar para tratar de sacar un trabajo pues de mayor trascendencia que resuelva problemas complejos que no solamente se vean de una forma unidisciplinar. Entonces, esto es algo que quería comentar con ustedes porque es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en cómo hacemos investigación, cómo hay la necesidad de ir formando a los estudiantes en términos del pensamiento científico, pero también en términos de que vean los problemas complejos que hay, que vean lo que implica trabajar con otras disciplinas y que vean o entiendan lo que significa la colaboración. ¿Sí? Hacemos una pausa allí, Wendy. ¿Cómo vamos con preguntas? Sí, nos preguntan una de las preguntas de trabajar o investigar interdisciplinariamente es la citación. ¿Cuál es más estándar o cuál es la forma en que decidimos cuál método de citación usar? El método de citación depende de la disciplina propiamente. Es decir, por ejemplo, en áreas de educación, ciencias sociales, pues citamos al autor y el año, porque es importante entender que un mismo autor no necesariamente ha ido pensando de la misma manera en sus primeras publicaciones y en las últimas. Les pongo un ejemplo de los que yo conozco, Albert Bandura. Bandura es un gran psicólogo norteamericano, pero él en sus orígenes era conductista. Luego empezó a hablar de aprendizaje social, empezó a trabajar muchos temas de socioconstructivismo. En fin, ha ido evolucionando en términos de la producción que tiene y por eso el año es importante en términos de decir a qué Bandura nos estamos refiriendo. ¿Al Bandura de hace muchos años o al Bandura más reciente? ¿De acuerdo? No sucede eso, por ejemplo, por ejemplo, en ingeniería. Si yo voy a hablar de la segunda ley de Newton, es muy raro que citemos los principios de matemática de Newton. Es decir, damos por hecho que todo el mundo conoce a Newton, o al menos los ingenieros lo conocen muy bien, y si estamos diciendo, uso la segunda ley de Newton, uso la primera ley de Newton, la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ya sabemos que es la ley de gravitación de Newton y no tenemos que citarnos, no tenemos que citar a Maxwell con sus leyes del electromagnetismo, no tenemos que citar necesariamente a Bernoulli, ¿verdad? En términos de su principio, o el principio de Arquímedes, como que son términos que son relativamente, digamos, autores científicos relativamente conocidos. Sí citamos, desde luego, a lo mejor de una forma diferente, en ingeniería, con el manual de la IEEE, muchas veces la citación es simplemente entre corchetes un número. Entonces, yo estoy refiriendo una idea y pongo entre corchetes 1. Sigo con la idea y pongo entre corchetes 2. Sigo con la idea y pongo entre corchetes 3. Esta es notación del IEEE. No le pongo el apellido y el nombre. Y al final, en las referencias, voy poniendo 1 está el autor, 2 está el autor, 3 está el autor. Todos ellos entre corchetes, ¿sí? Todos los números. Y no necesariamente están ordenados de manera alfabética como lo pide el manual APA. Entonces, la forma de citar es diferente según el manual. No tiene que ver con la disciplina,
Ahora, si estamos comentando esto de que hay trabajos multidisciplinares, los autores tienen que ponerse de acuerdo antes de empezar un proyecto de investigación, quién va a actuar como primer autor, quién va a actuar como segundo, quién va a estar como tercero. Hay artículos que pueden llegar a tener 20 o 30 autores. No es descabellado pensar que hay 30 autores vinculados con un artículo en particular, pero esto se tiene como que definir de antemano, a priori, de decir, yo voy a ser el primer autor, tú vas a ser el segundo, tú vas a ser el tercero, y de esa manera, si voy a citar con Manuel APA, pues tengo que poner los nombres de los autores y el año en que se hizo la publicación, ¿de acuerdo? Pero cambia mucho de un manual a otro. Los ingenieros que trabajan con el IEEE, pues trabajan con una forma diferente de citar, ¿sí? Y una cosa es la citación y otra es cómo escriben las referencias, ¿de acuerdo? Citar es dentro del cuerpo del trabajo, yo estoy dándole honor a quien honor merece, ¿de acuerdo? Y estoy poniendo una cita diciendo, esta idea no es mía, esta idea la tomé de tal persona. Si la tomo parafraseándola, pues nada más digo, es de tal persona, ¿sí? Si la estoy citando textualmente, entonces tengo que incluso escribir, según Manuel APA, el número de página de donde viene la cita textual, que normalmente va entre comillas, o si es una cita textual larga, va en bloque dentro del texto en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si respondo a la pregunta del profesor o la profesora que la estaba planteando. Muchas gracias, don Ricardo. Y tenemos otra pregunta. Nos dicen, el ser humano es una unidad compleja de múltiples determinaciones. ¿Cómo podemos pasar de lo disciplinario e interdisciplinario a lo transdisciplinario? Es interesante, sí, el concepto de transdisciplinariedad, pues nos habla de algo diferente. No quiero meterme mucho en ese tema, pero sí, la idea de la transdisciplinariedad es ir más allá de tal manera que podamos, el trans habla de generar tal vez una nueva disciplina que vaya combinando varias cosas a un mismo tiempo. Y muchas veces se habla también de lo que, ¿cómo le llama acá el CONACYT? Ay, se me fue el nombre. La ciencia de fronteras, tiene un nombre en particular, pero que habla precisamente, justamente de esa idea de la transdisciplinariedad y de ir generando, pues, como nuevas áreas disciplinares que no estaban contempladas dentro de las tradicionales que normalmente manejamos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, definitivamente el ser humano es un ser complejo y somos muy dados a que se multiplique el conocimiento de manera exponencial y vamos generando nuevas disciplinas, vamos generando nuevas fusiones que ven las cosas de una manera totalmente distintas a como se veían de una manera disciplinar secas. Muy bien, Wendy. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento no, eso sería. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Un aspecto que me preocupaba mucho y que lo platicaba yo con la vicerrectora hace unos días antes de empezar la sesión de hace 8 días justamente, era la importancia de generar una cultura institucional de investigación. Fíjense qué importante es esta cuestión y quiero, profesores, que pensemos en lo que implicaría una cultura de investigación. Una cultura de investigación, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso de cultura? ¿Sí? Así como puede haber una cultura de evaluación, una cultura de innovación, una cultura de investigación. Básicamente, la palabra cultura como que tiene tres aspectos, tres ingredientes para determinar que hay una cultura específica. Cuando hablamos de cultura no pensamos desde luego en grupos étnicos o cosas de ese tipo, es decir, cultura puede ser, es un término muy amplio, y decir, la cultura de los profesores de la UNED es diferente a la cultura de los profesores de la Nacional o de la Universidad de Costa Rica. No en términos de que tengan mayor o menores conocimientos, sino en términos de que tienen distintas prácticas, distintos valores, distinto conocimiento compartido. Es lógico que la UNED, fundamentalmente dedicada a educación a distancia, tenga
distintas prácticas educativas a las que tienen universidades de carácter presencial. Pero también, desde luego, hay un conocimiento compartido. Si hablamos de una cultura de investigación, debe de haber un conocimiento compartido sobre la investigación y sobre lo que implica el acompañamiento de los estudiantes en sus trabajos finales de graduación. Tendrían que tener ustedes un consenso de a qué le están llamando investigación, y que no necesariamente es lo mismo en áreas de ingeniería que en áreas de ciencias sociales. Es decir, como que cambia la forma de ver ese conocimiento. Entendamos conocimiento en el sentido amplio, no en el sentido memorístico, sino en el sentido de conocimiento declarativo, procedimental y condicional. Las prácticas tienen que ver con las acciones concretas para investigar y para difundir el nuevo conocimiento, para publicar. Y los valores tienen que ver con la importancia que le damos a la investigación y el papel que tiene el docente como investigador. Mientras en la UNED vimos, digamos, escasos números de publicaciones, mientras en la UNED nos surge una cultura de investigación, es decir, que realmente sea algo compartido, que digan ustedes, tenemos que ver cómo nosotros hacemos investigación, profesores, y cómo los estudiantes, a través de los trabajos finales de graduación, ayudan a hacer también esa investigación. Con los estudiantes se tiene un enorme potencial, son muy creativos y podemos hacer miles de cosas con ellos, pero eso implica, desde luego, que podamos tener ese conocimiento compartido, ciertas prácticas comunes, y que sepamos valorar la importancia de la investigación y la importancia de ustedes, profesores, como investigadores. Si dicen, yo soy un simple profesor, yo no soy investigador, no va a haber esa cultura de investigación, y la UNED seguirá teniendo números pequeñitos en términos de producción científica. Y eso es algo que quisiera yo despertar en ustedes. Es decir, a ver si de esta charla, de esta plática que estamos teniendo el día de hoy, puede irse de alguna forma cocinando esa cultura de investigación, como puede haber otras, como puede haber cultura de innovación educativa, cultura de muchos tipos, pero una cultura en donde realmente se valore a la investigación y se valore el trabajo de los profesores como investigadores. Y que se pongan de acuerdo respecto a las prácticas para investigar, para difundir un nuevo conocimiento. ¿Sí? Yo entiendo, y ustedes van a decir, profesores, bueno, pues que yo soy un profesor de cátedra, yo nada más doy alguna materia, no soy de planta, voy de vez en cuando, ¿a qué horas voy a investigar? Definitivamente el desarrollo de una cultura de investigación, yo siempre lo digo así, es como bailar tango entre la institución y los docentes investigadores. Un buen desempeño depende de ambas partes. Yo no puedo bailar tango solo, ¿sí? Es decir, para bailar tango se requieren dos, y la institución y los docentes investigadores tienen que bailar coordinadamente, tienen que hacer su mejor esfuerzo. En ese sentido, es muy importante que, si realmente se quiere esa cultura de investigación, colaboren las partes. No sé cuántos directores o personas con un cargo directivo están actualmente conectados, pero yo les diría, es importante que de alguna manera la institución dé una infraestructura, un apoyo a los docentes para promover la investigación. Y les comparto la experiencia del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey, cuando yo llegué en 1998, era una universidad privada, siempre ha sido privada, sigue siendo privada, pero era una universidad de docencia, así se definía. Una universidad de docencia, decía, no tenemos para hacer investigación. Cobraban colegiaturas muy altas, sigue siendo de las universidades más caras del país, pero la dedicaban a la docencia, a la contratación de profesores de muy buen nivel, pero no hacer investigación. Por ahí del 2002, 2003, empieza a haber algunas iniciativas interesantes. Hay personas que quieren meterse al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y surge la idea precisamente de empezar a formar grupos de investigación. Es decir, profesores que tuvieran intereses afines. Aquí yo estoy seguro de que hay varios profesores que trabajan en la misma área, en la misma disciplina, o aunque trabajen en distintas áreas, pero tienen el interés de una problemática común. Entonces, la idea de formar grupos de investigación es
¿cuáles son esos intereses afines que tienen los profesores? El TEC de Monterrey dijo, vamos a apostarle a la investigación, porque la investigación es una parte clave para poder tener cierto prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Antes la única universidad, las únicas universidades que publicaban, que investigaban en México eran la UNAM y el Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional eran las instituciones que fundamentalmente investigaban, y alguna que otra de carácter estatal, como la de Nuevo León, la de Guadalajara, llegaban a publicar algunas cosas, pero no había investigación. Entonces dice el TEC de Monterrey, vamos a dar fondos semilla. Por cada peso, por cada colón sería en su caso, ¿eh? Por cada peso que yo les dé a los grupos de investigación, ¿sí? Les voy a dar 1 año o 2 años o tal vez 3 años para que me traigan otro peso más. En el caso de las ingenierías, por cada peso que yo aportaba a ese fondo semilla, me tenían que traer 2 pesos. Pero esos 2 pesos, ¿de dónde los sacaban? De convocatorias de proyectos de investigación. Entonces, era un fondo semilla, fondo perdido, ¿verdad? Porque decían, ese lo estoy invirtiendo para que después regrese el dinero en todo eso. Y se daba una cantidad, ¿de qué sería? A ver, déjenme ver, si decimos 1 millón de pesos, por ejemplo, en un periodo de 3 años, 1 millón de pesos actualmente serían 50 mil dólares. 50 mil dólares a cada grupo en un periodo de 3 años, ¿sí? Pero tenían los profesores que estaban formando el grupo que dar resultados. Había metas preestablecidas y decían, tienes que conseguir dinero por tu parte y tienes que trabajarlo en términos de difusión del conocimiento, de publicaciones, de congresos, de libros, de varias cosas. Tienes que también metas preestablecidas en términos de formación de estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado. Y había un sistema de evaluación riguroso que se los voy a mostrar a continuación, ¿sí? Y se trataba de dar una infraestructura, por ejemplo, para facilitar procesos de atracción de fondos y de publicación de artículos. Hasta la fecha, el TEC de Monterrey pone a traductores para ayudar a aquellos que no dominamos bien el inglés, para que el inglés no sea una, es decir, fallas en nuestra redacción de inglés no sea una limitación. Si ustedes tienen áreas de idiomas dentro de las escuelas, creo que de ciencias sociales, podrían dar un apoyo de este tipo para publicar en inglés, que es el latín del siglo XXI. Y que pueda tener un artículo un mayor impacto a nivel mundial, ¿verdad? Porque se publican revistas en ese idioma. Entonces, es la lengua franca, la lengua importante, ¿verdad? Tanto en los negocios como en el terreno de la investigación. Se empezó a dar estímulos a los investigadores y esos estímulos implicaba que por cada artículo que publicaran se les daba un beneficio económico y también en términos de factor de impacto, aquellos artículos que tenían mayor factor de impacto, también se les daba un estímulo a los investigadores. Y se vinculaba la investigación con la docencia, sobre todo con los posgrados. Fíjense una cosa muy interesante, muy innovadora a nivel de gestión. Decían, el TEC de Monterrey, su fuerte es, en términos económicos, es el pregrado, lo que llamamos nosotros en México las licenciaturas, ingenierías, licenciaturas, el pregrado, ¿sí? Y ellos son los que pagan la colegiatura. Entonces, vamos a darle becas a todos los de posgrado y vamos a tener allí, digamos, un cerebro de obra barato, porque les estamos dando becas para que estudien de manera gratuita un posgrado, ¿sí? Y le ayuden a los profesores investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores a generar artículos y eso les permita, pues, publicar más. Y si publicamos más, el prestigio de la institución sube, y si sube, entonces presenta un círculo vicioso porque la institución se vuelve más aspiracional. Es decir, más gente quiere entrar al Tecnológico de Monterrey porque tiene un mayor prestigio. Entonces era un círculo virtuoso en donde básicamente los que subsidiaban al posgrado eran los del pregrado y los subsidiaban haciendo que la colegiatura fuera de 0 pesos con 0 centavos, es decir, una colegiatura del 100% a nivel de posgrado.
y implicaba un subsidio importante. Obviamente la población a nivel pregrado es mucho mayor que a nivel de posgrado, pero de esa manera el Tecnológico de Monterrey empezó a hacer investigación. Estoy hablando de hace 20 años aproximadamente, y hace alrededor de unos 12, 13 años empezó a estar en los rankings de las mejores universidades. Participa en varios rankings, principalmente en el QS de Inglaterra, y ha subido de posición en el ranking mundial de una forma muy, muy acelerada, gracias a que los profesores comenzaron a investigar. Les comento así muy rápidamente, por ejemplo, los tipos de... Esto es muy antiguo, estamos hablando de hace 11 años, pero las cátedras de investigación, miren el número de cátedras de investigación que había. Lo voy a hacer un poquito más grande. Biofármacos, alimentos nutracéuticos, bioprocesos, bioinformática, regionalización y cooperación internacional, medios de comunicación, economía de la frontera, estudios sobre el agua, energía solar y termociencias, energía eólica, desarrollo de comunidades sostenibles, matemática educativa, enseñanza de la física, ciencia y cultura, ética. Cada uno de ellos era un grupo de investigación, y de acá era el líder del grupo de investigación. Creación literaria. Fíjense la cantidad de 83 grupos de investigación, le llamaban cátedras de investigación, que se tenían, y el presupuesto que tenían, que era 1.5 millones de pesos. El peso ahorita está a 20 pesos por dólar, entonces dividan esto entre 20, 1.5 millones entre 20, les da $75,000 que se les daba a cada uno de estos grupos en un periodo de 3 años. Aquí venía el año en que habían iniciado, y después venían estadísticas globales de cuántos artículos se habían publicado en revistas indizadas, por ejemplo, 1260 en ese periodo estamos hablando de, que son 8 años aproximadamente, 1260 artículos, en ese entonces se llamaba Easy Web, ahora se llama Web of Science, 829, artículos en congresos, etcétera. ¿Cuántos dinero había entrado? Estamos hablando de 560 millones de pesos cobrados a la fecha, ¿verdad? Es una cantidad pues, significativa para esas, bueno, todavía para la fecha es alta, pero ¿cuántos estudiantes se graduaron a nivel de doctorado, a nivel de maestría? Y después ya venían los esenciales totales, es decir, ¿cuántos profesores forman cada uno de estos grupos, de estos 80 y tantos grupos? ¿Sí? ¿Cuántos profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores? ¿Cuántos alumnos de doctorado tiene el grupo de investigación? ¿Cuántos artículos se han publicado? ¿Cuántos son los ingresos que han entrado? ¿Cuáles son las patentes que hay en libros? Y después ya venían, pues, aspectos más concretos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo estaba en el número 1, en el percentil 99, es decir, 99% tenía un menor puntaje. Aquí estaba el puntaje total, ¿verdad? ¿Sí? De los grupos de investigación. Yo estaba en el grupo de investigación de competencias transversales para una sociedad basada en conocimiento. Y yo era el titular de este grupo. Y estos eran los puntos que había yo reunido en este grupo de investigación que estaba a mi cargo, fundamentalmente debido a que logramos tener un proyecto bastante jugoso, ¿sí? Aquí hay una colega mía, María Soledad. Bueno, en este grupo de competencias transversales estuvo Katy Gallardo, que estuvo en la UNED en este año dando un curso sobre evaluación para el aprendizaje. Era miembro de este grupo de investigación, justamente. Y entonces se veían aquí con verde los grupos que estaban pues bien evaluados, amarillo los que tenían áreas de oportunidad, y rojos los que no estaban haciendo su trabajo. Y si no hacían su trabajo, en 3 años perdían y decían, desaparecemos este grupo. Después ya venían las publicaciones, artículos en revistas indizadas, en congresos, en fin, varios elementos. Ya no lo voy a pasar todo así con detalle, pero vean aquí la formación de investigadores, los ingresos externos, los reconocimientos, la vinculación intercampus,
la vinculación docente, células de incubación, redes, artículos científicos, será, o no sé, congresos, no sé, actividades, perdón, no, actividades científicas, organización de congresos, comités de programas, comités editoriales, y se sacaban aparte ciertos tipos de publicaciones. Por ejemplo, este era un resumen de esta publicación, de estos 2003, de ver cómo iban subiendo el número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, cuántos programas se tenían en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, aquí cómo fueron aumentando el número de cátedras de investigación, de grupos de investigación, de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores a lo largo del tiempo, ¿verdad? Del 2001 al 2012. Y se iban viendo, pues, información, cuántas becas CONACYT se estaban dando, doctores que se iban graduando, alumnos de doctorado. En fin, se veía básicamente, por ejemplo, aquí las publicaciones del TEC de Monterrey en Scopus. Cómo se da un parteaguas aquí en este 2003, que había 62 hasta llegar a 264. Nos habla ahí de un incremento importante. Citas Scopus también, cómo fueron creciendo del 2002. Pues en el 2000, 2001 nadie citaba al TEC de Monterrey. Decían, ¿a poco el TEC de Monterrey hace investigación? Y se veía ahí el boom, ¿verdad?, de citas. En fin, había pues una serie de evaluaciones, de valoraciones interesantes en todo esto. Y otro trabajo concreto, ¿verdad? Y este es más reciente, del 2011 al 2015, donde se aplican aspectos ya de cienciometría. De pronto dijeron, ya no me publiquen en cualquier lado, publiquenme solamente en Scopus, porque los rankings de que estamos eligiendo nosotros básicamente toman en cuenta las publicaciones en Scopus. Y aquí se ve un informe de las distintas publicaciones que hay en Scopus en 2015, 2014, 2013, qué cosas, bueno, aquí nada más están manejados los aspectos, pero más adelante viene, es un documento bastante extenso, viene cuántas publicaciones hay, cuántas citaciones por publicación en las distintas áreas, en las distintas escuelas, y lo mismo, ¿verdad? Vienen una serie de gráficas. Estas son cada una de las escuelas de educación, humanidades y ciencias sociales, de administración, esta no sé de qué será, de ciencia e ingeniería, de medicina, y las situaciones por escuela, en fin, una serie de indicadores que iban viendo cómo el TEC de Monterrey pues iba evolucionando. Muchos grupos desaparecieron, se redujeron a lo que le llamaban grupo de investigación de enfoque estratégico. Entonces ya más que pensar en 80 y tantos, 90 y tantos, más de 100 se llegaron a tener. De pronto se redujo esto a, creo que no más de 60 grupos de investigación de enfoque estratégico, pero eran grupos más consolidados que ya tenían desde la época de las cátedras pues un trabajo hecho. Aquí se ven, por ejemplo, cuántas publicaciones puede tener una persona y cuántas citaciones tiene. Entonces puede haber personas que tengan muchas publicaciones pero pocas citas, o hay personas que tienen pocas publicaciones pero que fueron un hitazo y que tienen cerca de 200 citas, ¿sí? Obviamente la idea es, entre más publicaciones tenga y más citas tenga, como por ejemplo CERN, pues es mucho mejor, ¿sí? Y eran el tipo de análisis que se veían para entender cómo se hace la investigación, cómo se trabaja la investigación en todo esto, ¿verdad? El contraste entre publicaciones y citas. En fin, el reporte es muy, muy extenso, muy grande. Se los comento así muy rápidamente. Las personas de las carreras de bibliotecología, creo que hay varias por ahí, no recuerdo ahorita, están dentro del área de ciencias sociales. Esto es su fuerte, esto es lo que podrían ayudar a hacer a la UNED para ir viendo cómo desarrollar pues todo este trabajo importante en términos de la idea de una cultura de investigación. ¿De acuerdo? Wendy, ¿cómo vamos? ¿Con preguntas? Sí, tenemos 3. La primera es, ¿cuáles son las condiciones ideales en una institución universitaria para lograr estos propósitos? Entonces nos preguntan por las condiciones para realizar estas investigaciones. Yo creo que
Desde luego, primero que nada, voluntad. Es decir, si no se tiene la voluntad de ver a una institución de educación superior como una institución de investigación, yo creo que van a fracasar mucho de los esfuerzos. Segundo, la voluntad tiene que ir acompañada de recurso económico. ¿De acuerdo? No se va a lograr todo esto que el TEC le tomó muchos años lograr eso. Estamos hablando de que esto empezó hace 20 años. El TEC ya está posicionado dentro de las 140 universidades, mejores universidades según el ranking de QS, pero empezó hace 12 años en el lugar 500 aproximadamente, 450, una cosa así. Es decir, ha escalado posiciones de manera muy acelerada, pero le ha invertido recursos y no nada más se queda en palabras. Es decir, la forma de decir, vamos a invertir en términos con recursos para apoyar a los investigadores y que den resultados, que se les evalúe así como se dice allí, una evaluación rigurosa, metas bien preestablecidas, que haya una infraestructura, que esa infraestructura puede salir de las mismas escuelas, es decir, el área de bibliotecología puede apoyar mucho para este tipo de informes, el área de administración para el seguimiento de fondos, incluso hasta para auditorías contables, lo que vendría siendo áreas de idiomas, no sé si tengan la carrera de inglés, creo que también hasta de francés tenían en ciencias sociales, no estoy seguro, pero algo así recuerdo cuando veía todas las carreras que hay, pues pueden participar en muchas de estas acciones. Entonces yo creo que esta voluntad tiene que ir acompañada de recursos y desde luego la idea de los profesores es también que los profesores se vayan involucrando. Si no, esto debe venir top down y down top, es decir, los directivos tienen que querer bailar tango y los profesores también. Pero si el profesor no quiere, si no hay esa voluntad desde los profesores, esa organización interna para decir vamos a generar esa cultura de investigación, va a ser difícil desde luego que se pueda lograr ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces yo diría que esas son las condiciones, ¿verdad? Es decir, la voluntad, sobre todo de los directivos, de los altos directivos de una institución, acompañada con recurso económico, y de los mismos profesores que digan, vamos a hacer un cambio, vamos a salir de la zona de confort y hacer un cambio. ¿De acuerdo? Adelante, bueno. Muchas gracias. La segunda pregunta dice, cuando un estudiante finaliza su TFG y se le realiza una recomendación de publicar en un artículo por la investigación realizada, ¿existen prácticas generales en las instituciones internacionales de que sus profesores asesores aparezcan como coautores? Sí, normalmente, y eso lo manejamos mucho en el TEC de Monterrey. En ese tipo de casos, nosotros no usamos el término TFG, pero usamos el término tesis o disertación doctoral. El autor, el primer autor siempre es el alumno. Y muchas veces se habla con los estudiantes cuando uno acepta ser asesor de un alumno, se le dice, la meta es publicar. Tú vas a ser primer autor, yo voy a ser segundo autor. Hay veces que nosotros tenemos profesores titulares y tutores. Entonces también tenemos que ver si se involucra al tutor dentro de esta coautoría. Y esta es una práctica muy común que se trabaja en muchos lados, en muchos países. Pero sí, se le da siempre al estudiante, que es el que está produciendo el trabajo final de graduación, la primera autoría. ¿De acuerdo? El primer lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Pero hay que hablarlo desde el principio con ellos. ¿Sí? Que no se sienta que hay algún abuso. ¿Por qué? Porque el profesor también le debe de estar invirtiendo, como vamos a ver más adelante, tiempo al trabajo mismo de investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, en relación a lo narrado sobre la práctica del TEC de Monterrey, ¿cuánto tiempo se les asigna para realizar las investigaciones? Es una pregunta muy buena. Cuando surge esto, yo recuerdo en el 2002, pues yo seguía dando mis clases. Yo llegué tarde a hacer investigación. Yo veía en el área de educación 2 colegas que se metieron al SNI y tenían tiempo asignado para hacer investigación 0 horas. 0 horas, ¿sí?
Y entonces, y en ese entonces el SNI no daba el recurso económico, un estímulo económico que les da a los profesores. El SNI surge porque las universidades públicas pagaban muy poco a los profesores y entonces ser miembro del SNI implicaba recibir un recurso económico que los ayudaba a su sueldo. ¿De acuerdo? En ese entonces, el SNI no estaba para las universidades privadas. El TEC de Monterrey, para promover que sus profesores entraran al Sistema Nacional de Investigadores, les dijo, si ustedes entran al Sistema Nacional de Investigadores, yo les voy a dar el mismo monto económico adicional a su sueldo que lo que les da el CONACYT a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y eran contados, como se ve en una de las gráficas, eran contadas las personas que entraban al SNI. Se empezó a generar esto de los grupos de investigación y poco a poco se empezó a hacer investigación, pero los grupos de investigación tampoco tenían tiempo asignado. No fue, estoy hablando del 2002 cuando empieza esto. Cuando cambiamos de rector y el nuevo rector dice, quiero que entremos al QS, al ranking de QS, le estoy hablando de hace 10 años, es decir, pasaron 10 años en donde teníamos asignado 0 horas a investigación, ¿sí? Y cuando cambiamos de rector, se genera la idea de profesor investigador y se empieza a asignar tiempo para que podamos investigar. Al principio, para tiempo completo era un 25% y después se logró hasta un 50%, ¿sí? Dependiendo de si se tenían proyectos o no se tenían proyectos que gestionar. Entonces, estamos hablando que durante 10 años prácticamente no teníamos una sola hora de descarga para realizar investigación. Muchos de mis colegas, repito, yo fui un seguidor, no fui punta de lanza como muchos otros, yo fui un seguidor y dije, ¿por qué no hacemos el cambio? Vamos a hacer el cambio, aunque ahorita no tenga yo tiempo dedicado a eso. Es decir, hay una canción, no sé si ustedes los ticos conocen muchas canciones mexicanas, pero dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y eso es lo que pensamos muchas veces en términos de investigación. Es decir, tratar de ver cómo sacarle tiempo al tiempo para poder hacer investigación. Ya la situación es muy diferente actualmente y los profesores investigadores sí tienen la mitad de su tiempo, 20 horas a la semana, dedicadas únicamente a investigador, pero solo aquellos que tienen o son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 600 profesores de cerca de 8,000 que tiene el TEC de Monterrey. 600 de 8,000 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y ellos son los que tienen la descarga de tiempo. Muchísimas gracias, don Ricardo. Y una última pregunta de este bloque. Nos preguntan, profesor, usted se ha referido a artículos. La UNED es líder en la elaboración de textos educativos o didácticos. ¿Estos dónde se publican? Normalmente no se consideran trabajos de investigación. Un texto tiene una función de carácter educativa, pero no de carácter investigativo. ¿Dónde se publican? Desde luego, si hay editoriales que ven la posibilidad de negocio, se puede acudir a una editorial y decir, hay un buen volumen de alumnos que puede comprar este texto. Muchas veces es alguna editorial de la misma universidad que decide publicarlo y pues saca un tiraje relativamente limitado y con suerte puede haber reimpresiones de ese texto. Pero definitivamente mucho del texto educativo no se considera trabajo de investigación. Bueno, gracias, Wendy. Seguimos adelante entonces. Ya se nos echó el tiempo encima otra vez. Un aspecto que es fundamental cuando vemos todo esto, cuando vemos la importancia de desarrollar esa cultura de investigación, es tener conciencia de las competencias individuales que cada docente investigador debe desarrollar. Esto lo habíamos hablado en el seminario del 2021, algunas cosas van a ser repetitivas para algunos, pero vale la pena recordarlas. Normalmente yo hablaba en ese seminario de 3 tipos de competencias, pedagógicas, disciplinares y como investigador, ¿sí? Las disciplinares son las que tienen ustedes por ser expertos en ingeniería, en algún tema de medicina, en algún tema de ciencias sociales, de lo que corresponda. Y yo les decía,
Eh, Como que la idea precisamente es que en eso en lo que yo soy experto pueda alinear los cursos que imparto como docente con la línea de investigación que tengo como investigador y con la línea de investigación de los trabajos finales de graduación del estudiante, de tal manera que, como se dice coloquialmente, pueda matar dos pájaros de un tiro. En este caso, tres pájaros de un tiro. El curso, mi propia línea de investigación y los trabajos finales de graduación. Si van alineados con mi línea de trabajo, con aquello en lo que soy experto, entonces yo creo que ahí empiezo a manejar bien esa competencia disciplinar. Eh, la idea de generar una producción académica reconocida sobre el tema de interés es lo que los posiciona a ustedes como verdaderos expertos en su disciplina. Es decir, si yo soy ingeniero en electrónica y tengo una buena producción académica en ingeniería electrónica, en ingeniería vinculada con nuevas fuentes de energía, con cuestiones de ingeniería eléctrica o lo que sea, y tengo ese reconocimiento, entonces tengo esa competencia disciplinar. ¿Sí? El saber acotar el tema de interés, por ejemplo, ver cuál es la gran disciplina, la subdisciplina, el tema, el subtema, estos son un ejemplo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es mi línea de investigación? No puedo tener como línea de investigación ingeniería, es decir, es muy amplio. Ingeniería civil sigue siendo muy amplio. Estructuras, ya es un poquito más acotado. Estructuras de metal versus estructuras de concreto. Entonces ya tengo algo más específico que es estructuras de metal o estructuras de madera. Entonces, cuando yo estoy haciendo como el embudo y acoto mi tema de interés, es cuando puedo decir cuáles son mis competencias disciplinares. Mantener conocimientos actualizados sobre la disciplina y sobre el tema con el que habré de trabajar con el estudiante. Hay que realizar mapeos y revisiones sistemáticas de literatura de manera continua para mantenerme siempre actualizado en mi disciplina, en la disciplina con la que voy a trabajar con los alumnos. Y desde luego, identificar problemas relevantes, tanto por el aporte técnico como por el impacto en el sector social. Entonces, esos problemas relevantes son los que dan pauta para los trabajos finales de graduación. Y en la medida en que yo sepa hacer muchas de estas cosas, estoy dentro del terreno de esas competencias disciplinares. Las competencias como investigador, pues implican que podamos conocer o emplear diversos métodos de investigación de acuerdo al problema que queramos atender. No quiere decir que todos trabajen todos estos métodos. Es decir, en ciencias sociales es más común que se manejen los 4 tipos de métodos, mientras que en ingeniería tal vez es más método cuantitativo. Pero hay cualitativos, hay mixtos, que sería el positivista, el fenomenológico, el postpositivista y el teórico crítico, que repito, tiene su fundamento en la Escuela de Viena y en el marxismo, que es el método de investigación-acción. ¿Sí? Emplear diversas tecnologías de información y comunicación para las distintas fases de un proyecto de investigación. La sesión de hace 8 días precisamente iba enfocada a ese tema. Comunicar los resultados de las investigaciones a través de libros, artículos, ponencias, principalmente artículos es lo que vale. Es decir, las ponencias no son tan importantes, los libros tampoco, los libros de texto definitivamente no. Hay libros de investigación, pero que son más difíciles de publicar, pero artículos es la parte fundamental en todo esto. Promover relaciones, el networking, lo que le llamamos el capital social con personas e instituciones relevantes en la línea de investigación en que se trabaja. Esto yo creo que es esencial. Y establecer una marca personal, una identidad digital como investigador a través de dar visibilidad y difusión a la producción académica. En la medida en que hagamos estas cuestiones, vamos desarrollando esas competencias como investigador. Y las competencias pedagógicas tienen que ver con aplicar estrategias o técnicas didácticas acordes con el propósito de que el estudiante construya su trabajo de investigación, su trabajo final de graduación. En el seminario del 2021 hablamos sobre el aprendizaje basado en proyectos como una técnica didáctica. No sé si tengan la grabación, pero tal vez si acuden a Wendy, a Jorge, a Olguita, a Daniela, le puedan conseguir la grabación para ver el tema si es que no tomaron ese seminario, el tema del aprendizaje basado en proyectos. Distinguir entre las peculiaridades que un asesor debe tener en contraste con aquellas que caracterizan a un docente. Una cosa es asesorar, acompañar a los alumnos en el trabajo final de graduación,
Y otra cosa es dar clases sobre una disciplina, cálculo diferencial integral, dar clases sobre álgebra lineal, sobre mecánica, sobre electricidad y magnetismo, sobre literatura del siglo XX, del siglo XXI. Emplear diversas TICs para enseñar al estudiante a investigar de manera presencial o a distancia. Esto, desde luego, me imagino en la UNED, pues se utiliza una plataforma tecnológica, se trabaja con los estudiantes, ¿sí? Y saber evaluar el desempeño para facilitar el aprendizaje del estudiante y para asegurar que el producto resultante tenga una calidad adecuada. Aquí es una doble evaluación la que tenemos que hacer en los TFG, que el alumno haya aprendido y que el producto tenga una calidad adecuada. Las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, tardan tiempo en desarrollarse, ¿sí? Y no se desarrollan de manera espontánea. Es decir, partimos de un estado inicial en donde hay una competencia nula hasta un estado final donde hay una competencia alta. Y este tiempo puede llevar a veces, no una carrera, es decir, ustedes y cualquier universidad están lejos de desarrollar en 4 años personas expertas en una disciplina. ¿De acuerdo? El ser experto, el expertise que se llama en inglés, puede tardarse unos 30 años, 20, 30 años en desarrollarse. ¿Sí? Hay una línea de enseñanza vinculada con esto y una línea de aprendizaje. Y a lo largo de estas líneas, en donde las personas van avanzando, básicamente podríamos dividirlas en distintas categorías. Algunos las dividen en 3 categorías, otros en 4, yo aquí le puse 5, y esas categorías básicamente son la categoría de novato, ¿sí? La categoría de principiante o junior, que se le llama en algunas empresas, ¿sí? La categoría de intermedio o competente, ¿sí? La categoría de eficaz, eficiente o efectivo, ¿verdad? O senior, y la categoría de experto. Entonces, pasar de un estado novato o de un estado principiante a un estado experto lleva su tiempo. Y esto ocurre tanto para los alumnos como para ustedes, profesores. Cuando hablamos de las competencias disciplinares que tienen que tener como profesores, ¿en dónde se ubican ustedes a sí mismos? ¿Como competentes, como eficaces, como expertos en su disciplina? Como investigadores, ¿en dónde se encuentran dentro de este continuum de 5 partes que están aquí? Y a nivel pedagógico, pues, ¿qué tanta experiencia tienen y en dónde se ubican dentro de este continuum? Es decir, ¿cómo pueden ustedes, alrededor de estas competencias disciplinares de investigación y pedagógicas, llegar a ser verdaderos expertos en esas 3 categorías que aparecen aquí? Disciplinares, como investigador y pedagógicos. Yo creo que ahí es donde se tiene un reto importante para trabajarlo. ¿Qué caracteriza el comportamiento experto? Primero, los expertos, los verdaderos expertos, los gurús sobre una disciplina, tienen muy buena memoria, una capacidad de guardar una cantidad de información impresionante sobre una disciplina específica y de recuperarla cuando se requiere. Los grandes maestros de ajedrez, por ejemplo, ¿sí?, tienen memorizadas partidas completas de ajedrez de muchos años atrás. En este juego que estoy haciendo ahorita en el 2022 se parece a aquella partida que tuvo Bobby Fischer contra Spassky en 1982. Y cuando Bobby Fischer movió tal fecha, tal pieza, Spassky movió esta otra y entonces Fischer forzó que se rindiera Spassky. Y memorizan partidas completas. Es decir, el verdadero experto tiene mucha información en la memoria, ¿sí? Y no es solamente información, la tiene bien clasificada. Tiene una capacidad de clasificar problemas, situaciones específicas en categorías previamente aprendidas y para las que se cuenta con soluciones ya probadas. Es alguien que ve el problema y dice, este problema se parece a este que ocurrió en este tipo y le podemos aplicar tal solución. Es decir, ya tengo esa información y la tengo ordenada, clasificada, categorizada. Tengo un patrón de trabajo forward, es decir, directo, ¿verdad? Implemento soluciones directas sin necesidad de usar estrategias heurísticas como las que acostumbran a usar los principiantes. Por ejemplo, los estudiantes, cuando les ponemos un problema de física, de matemáticas, normalmente en la parte final del libro
vienen las respuestas a las preguntas pares. Y es muy común que los alumnos ven el problema y dicen, a ver, ¿cuál es la respuesta? Tengo que llegar a esta respuesta, ¿cómo le hago? Y ellos van backwards, es decir, de la respuesta tratan de ver cómo pueden llegar al problema para resolverlo. No, el experto dice, esta es una ecuación diferencial de tal tipo, es una ecuación diferencial de tipo lineal, se aplica tal fórmula. Es una ecuación diferencial que usa factor integrante, se aplica tales fórmulas. Es una ecuación diferencial exacta, se aplica tal fórmula. Y aplica de una forma directa la solución al problema. La transferencia es un fenómeno bien interesante y tiene que ver con cómo aplico en un contexto en el que no soy experto cosas que he visto en otro contexto. Entonces, el experto se caracteriza por una relativa facilidad para realizar analogías que permitan usar conocimiento empleado en otros contextos en las situaciones nuevas que se le presentan. Eso lo hace experto. Cuando vamos con él y le decimos, pues este es un problema que no había visto, ¿cómo lo resolvemos? Y hace procesos de transferencia. Ha automatizado muchos procesos, un uso automático de reglas previamente aprendidas, que ya se les sabe muy bien. Es decir, en matemáticas, la automatización de las fórmulas de derivada, de las integrales, le permite a uno hacer y dedicar tiempo a problemas, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales. Los alumnos que están llevando ecuaciones diferenciales en una carrera de ingeniería, pues con trabajos, ¿verdad? Llegan muchas veces a tener memorizadas las fórmulas de derivadas y de integrales que ya tendrían que tener automatizadas. Eso permite, esa automatización, liberar la carga cognitiva y permite emplear de manera efectiva los recursos cognitivos en aspectos novedosos de la situación por atender. Como ya tengo automatizadas ciertas cosas, no pierdo tiempo en esas cosas que ya hago de manera automática. Puedo dedicar toda mi atención a algo nuevo que se me está presentando en un problema, en una situación. Metacognición, sobre todo. Uno tiene un conocimiento de su propio conocimiento y sabe regular sus procesos cognitivos. Es decir, sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. ¿Sí? No hay nada peor como aquel que no sabe que sabe, o peor tantito, que no sabe que no sabe. Y la idea de metacognición es qué tanto tengo un conocimiento de mi propio conocimiento, de mis propias capacidades, de mis propias limitaciones. Y esa es una meta importante de decir, ¿cómo puedo llegar a cierto expertise? ¿Sí? Esta expresión 10,000 horas de vuelo es clave. Básicamente la experiencia es uno de los ingredientes, una condición necesaria pero no suficiente para ser un verdadero experto. ¿Cuántas horas Lang Lang, por ejemplo, gran pianista, ha tenido que ensayar para ser un superpianista? Más de 10,000 horas. ¿Cuántas horas le invierte un clavadista para ir a las Olimpiadas? De horas y horas de estarse lanzando desde un trampolín. O un gimnasta haciendo una serie de piruetas para poder ir a las Olimpiadas. Es decir, la experiencia es fundamental y pónganse a sacar cuentas. ¿En qué se consideran que son verdaderos expertos ustedes, profesores? Como para decir, tengo 10,000 horas de vuelo en este tema, en esta disciplina. No hay que confundir experiencia con expertise. Yo puedo tener mucha experiencia y sigo haciendo las cosas igual que las hice hace 30 años. ¿Sí? El expertise tiene que ver con ser experto, con la pericia sería la traducción de expertise, pericia, experto. Entonces no es lo mismo decir tengo 30 años de experiencia a ser un verdadero experto. Por eso la experiencia es una condición necesaria, mas no suficiente para tener el expertise. Requiero actualizarme, como lo están haciendo ustedes en este curso, capacitarme, tener educación continua, saber lo nuevo que se está haciendo en la disciplina en la que yo voy a ser experto, o soy experto ya, en la práctica, y adoptar lo que es relevante para la propia práctica. Es decir, esta capacitación es continua, ¿por qué? Porque lo que yo aprendí hace 10, 15, 20 años en la escuela, ahora ya es obsoleto. Es decir, el conocimiento va evolucionando a un ritmo tan rápido que si yo no me actualizo, me quedo obsoleto y me quedo con las ideas, los conocimientos de hace 10, 20, 30 años. Y desde luego, para que me reconozcan gradualmente como experto, necesito tener un liderazgo,
pero no un liderazgo de una dirección, porque ocupo un cargo de dirección en una institución, en una empresa. No, un liderazgo porque soy investigador o porque soy innovador o por ambas cosas. Porque tengo una comprensión profunda de fenómenos como investigador o porque realizo un impacto social como innovador. Y en ese sentido, me reconocen local, nacional, internacionalmente como experto. Entonces, ustedes tienen que preguntarse en ese continuum, ¿en dónde me encuentro? ¿Qué tanto me conocen más allá de San José? ¿Qué tanto me conocen más allá de Costa Rica? ¿Qué tanto me conocen más allá de América Latina? ¿Qué tanto me conocen en el mundo? ¿Qué tanto puedo considerarme como tener un liderazgo para decir, tengo ese expertise, soy experto en un área muy, muy concreta? Y el reto de todo esto, poniéndolo todo junto, es entender, tenemos estas tres áreas de competencias que tenemos que desarrollar. Cada quien debe decir cuáles son sus puntos flacos, cuáles son sus puntos débiles, el área disciplinar, el área de investigación, el área pedagógica. Hacer un examen de conciencia de decir en qué nivel me encuentro, y puede ser que no me encuentre en el mismo nivel en alguna de estas áreas. Tal vez en la disciplinar soy más eficaz, en la de investigación estoy intermedio, en la pedagógica tal vez soy principiante, ¿sí? Y qué tanto puedo desarrollarme a través de experiencia, de actualización y de liderazgo, ¿de acuerdo? Si tienen una experiencia de pocos años de haber sido graduados, que son relativamente nuevos en una línea, bueno, pues esto nos va a dar el tiempo, desde luego, y las horas de práctica. Pero también la actualización es importante, y la investigación y la innovación. ¿De acuerdo? ¿Cómo andamos de preguntas, Wendy? Tenemos varias por aquí. Sí, no me va a dar tiempo de acabar, pero bueno, adelante viene. Sí, mejor le damos adelante a las preguntas y les platico lo que viene ya más adelante, más rápido. Perfecto. Profesor, ¿cuáles son los parámetros universales para calificar un artículo en ciencias sociales como científico? ¿Podría recomendar algún portal específico? El manual de la APA tiene un capítulo en particular para, bueno, esto no es para ciencias sociales, y de ciencias sociales hay de ciencias sociales a ciencias sociales, no es lo mismo áreas jurídicas que áreas de educación. Pero hay un capítulo particular del manual de la APA para decir cuál es la calidad, por ejemplo, de un trabajo en el área educativa. Yo creo que habría que ubicar, para no generalizar ciencias sociales y meter muchas ciencias sociales en un mismo cajón, de qué disciplina estamos hablando y cómo se evalúan esos artículos en particular. Tendría que meterme aquí al APA Style, ¿verdad? Para ver si lo encuentro así rápidamente, pero sí hay formas en que dependiendo de la disciplina se maneja no lo veo aquí. Pero bueno, sería cosa de buscarlo en el libro, ¿verdad? Y ver concretamente qué recomendaciones da para evaluar artículos y pues no es universal, ¿verdad? Como dice la pregunta, no lo encuentro así a primera vista, no quiero invertir mucho tiempo en ello, pero no es que haya criterios universales, ¿de acuerdo? Yo diría criterios universales, fondo y forma, ¿verdad? Es decir, ver siempre los aspectos de fondo, de calidad en cuanto a contenidos y de forma en cuanto a presentación. Entonces sería un criterio universal. Pero ya más específicos, yo creo que cambian de disciplina a disciplina. Adelante, Wendy. Gracias. Otra pregunta dice, dentro y fuera de las escuelas se utilizan distintos formatos para realizar los trabajos finales de graduación. Y nos presentan como ejemplos proyectos, prácticas supervisadas y tesis. Estas se diferencian no solo en procedimientos, sino en categorías y conceptos. ¿Considera usted que debería buscarse la uniformidad teórica y metodológica? No, porque cada disciplina tiene sus características, pero sí, justamente, y voy a adelantarme para ver esto muy rápidamente, el punto número 6, que en cierta forma tiene que ver con los marcos normativos que cada programa y escuela debe precisar.
Entonces avanzo con esto y ahorita seguimos con las preguntas. Yo creo que es importante que cada programa de estudios defina el propósito del trabajo final de graduación como medio de aprendizaje, como producto de una aportación de nuevo conocimiento o como la antesala para una publicación que dé a conocer al alumno, a su asesor y a la institución educativa. Es decir, que los trabajos finales de graduación no se queden como un artículo, un escrito en la biblioteca de la UNED, sino que se dé a conocer como una publicación y sobre todo que a nivel de programa, de una escuela a otra o de un programa a otro, se vea qué contenidos debe tener un TFG, qué es lo que determina la calidad del TFG, qué aspectos de fondo y de forma deben cumplirse y quién o quiénes determinan si el TFG tiene una calidad deseada. Entonces, respondiendo a esta pregunta, yo diría, no creo que deba ser tan universal el asunto, ¿de acuerdo? Puede ser universal en algunas cuestiones de presentación, es decir, que los trabajos finales de graduación vengan en hojas de papel tamaño carta, que los márgenes tengan tales dimensiones, que la tipografía sea Arial, que el tamaño de la letra sea 12, que se haga doble espacio, cosas de ese tipo. Pero hay cosas que son propias de cada disciplina, como por ejemplo las formas de citar y de referenciar. Y los ingenieros no tendrían por qué ajustarse al manual APA, así como los psicólogos no tienen que ajustarse al manual de la IEEE o algún otro manual que pueda existir en el medio. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esas cosas también se tienen que enseñar según la disciplina y por eso la universalidad no debe de existir tan marcadamente. Algunas cosas tal vez sí, pero hay una buena cantidad de cosas que no tienen por qué ser estandarizadas. Adelante, Wendy. Esa sería hasta el momento. Creo que Perfecto. la que estaba ya la va a abordar. Perfecto. El último punto tiene que ver con mediación y andamiaje en el acompañamiento de los estudiantes. Es algo que también comentaba una idea de Vygotsky en el seminario del año pasado, que la idea de tránsito, por lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo, implica pasar de un conocimiento previo a un conocimiento nuevo a través de diversos mediadores del aprendizaje, como lo son el profesor, como lo son los libros o artículos, como lo son las TICs, las tecnologías de información y comunicación, son mediadores del aprendizaje, las actividades de aprendizaje o la evaluación es un mediador del aprendizaje. Y en ese proceso se construye un andamiaje que es como un apoyo que se le da al alumno para ese tránsito. No es dejarlo solo, es decir, tienes un semestre, tienes un año para terminar tu trabajo final de graduación, cuando lo tengas me lo traes. No, hay que irlo acompañando en ese tránsito por la zona de desarrollo próximo. Desarrollo próximo es como voy caminando pasito a pasito para llegar a ese conocimiento nuevo. Y hay que entender que los estudiantes tienen muchos elementos en sus manos. Puse aquí esto, digamos, simbolizándolo así, como si fuera un malabarista que está aventando pelotitas. El realizar un trabajo final de graduación implica tener muchas cosas en las manos que no es simplemente hacer una tarea más, como puede ser la tarea de resuelve tantas ecuaciones diferenciales de tal curso de ecuaciones diferenciales. Es decir, quiero que resuelvas ecuaciones diferenciales de primer orden o ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, tienes estas 10 por resolver. No, los estudiantes tienen las fuentes de información consultadas, por ejemplo, de su trabajo, de su mapeo, de su revisión sistemática de literatura. Tienen las herramientas digitales que tienen que ir aprendiendo. Esta me refiero a aquellas que vimos hace 8 días, no a una plataforma tecnológica de como puede ser Blackboard, como puede ser Moodle, sino me refiero a las herramientas digitales para la investigación, la redacción de informes parciales que le tiene que presentar al director, los datos colectados en el trabajo de campo, ¿sí? El análisis de esos datos que colectó, cómo los voy a analizar cuantitativa o cualitativamente, qué manual de estilo voy a usar, por ejemplo, el manual APA, el de la IEEE o algún otro en particular, observaciones que el asesor me va haciendo cada vez que revisa los informes parciales o que los sinodales, no sé si hay sinodales que revisen los trabajos finales de graduación en la UNED, pero que también me hacen, y la redacción del trabajo final de graduación propio. Todo esto es así como que el estudiante tiene que jugar malabares con todo ello y le corresponde al profesor pues ir mediando estas cuestiones, que no se vea como un simple docente,
tiene que ser un asesor que dé un andamiaje adecuado para que el estudiante realice con cierta autonomía, pero no solo su proyecto o su trabajo final de grabación, que no se vea que las cosas simplemente salen de un solo libro, sino que tienen que emplear varios artículos de revistas especializadas, como los que se ven en un mapeo, en una revisión sistemática de literatura, distintas TICs que van más allá de Word para escribir el reporte, sino emplear muchas de las herramientas digitales que vimos hace 8 días, diseñar actividades de aprendizaje que le vayan diciendo al estudiante qué hacer, cómo hacerlo, y evaluar tanto el aprendizaje del alumno como la calidad del producto de ese trabajo. Y yo creo que déjenme mostrarles aquí el tipo de avisos que yo les ponía cada semana. En un semestre de una semana les mandaba un mensaje como una cartita y les decía la tarea que tenían que realizar. Y en la semana 2 le ponía estimada o estimado, ¿verdad? Según fuera el caso de mis alumnos, qué es lo que tenían que hacer como acciones concretas, ¿verdad? En dónde las encontraban en la semana 3. Y así les iba poniendo para cada una de las semanas las instrucciones de las distintas actividades para lo que se llama, aquí si ven el nombre del archivo espía, proyecto de investigación aplicada, así se llamaba, y les iba dando para cada una de las 16 semanas, les iba dando instrucciones. Normalmente los alumnos de maestría míos llevaban 3 cursos, quiere decir que en año y medio tenían que hacer su tesis de maestría. Esto era de PIA 1, aquí tienen de PIA 2, y aquí tienen de PIA 3. Entonces, les estaba a los estudiantes en PIA 3, ¿verdad? Proyecto de investigación aplicada, cada semana les daba una tarea de cosas que tenía que hacer. A veces les acompañaba con algún formato, decía, entrégame la tarea de esta forma, con este formato, pero era la manera en que yo iba, pues, acompañando a los estudiantes para trabajar, ¿sí? Entonces, yo creo que hay varias actividades en torno a los trabajos finales de graduación. Aquí menciono algunos, pero ya no tenemos mucho tiempo, ya nos pasamos un minuto, pero no sé si hay más preguntas, Wendy, o podemos ir a las conclusiones ya. No, no hay más. Bueno, me voy a saltar esta parte, que ya es una diapositiva, y como conclusión. El cambio inicia por uno mismo. Profesores, el cambio inicia por ustedes. No hay más, ¿verdad? Es decir, ustedes son los que tienen que marcar la pauta y decir, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en este seminario, en estas 3 sesiones. Vamos a poner en práctica esto de aprender las herramientas digitales, de usar revisión sistemática de literatura y mapeos, de ver cómo puedo desarrollar mis competencias e ir contribuyendo a una cultura de investigación. ¿Por qué? Porque los profesores deben poner el ejemplo frente a sus alumnos. Los profesores son ejemplo, es decir, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y más que las palabras. No basta con que le digan a los alumnos, investiga, si yo no demuestro que también puedo investigar, puedo ser investigador y un investigador reconocido. Eso implica dejar la zona de confort, contribuir a generar una auténtica cultura de investigación, es fundamental y como les decía, esto tiene que ser una tarea top-down, es decir, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, de ustedes hacia arriba, hacia hablar con sus directivos, con los coordinadores de programas o directores de programas, de tal manera que las autoridades también faciliten esos procesos académicos, incluida la investigación, no nada más la docencia. Las autoridades deben de dar ese apoyo porque esto de generar una cultura de investigación es como bailar tango. Se requiere de 2 personas y un buen desempeño depende de ambas personas. Yo les diría, den continuidad a las tareas asignadas en este seminario. Revisen, por ejemplo, de las herramientas digitales, una herramienta cada semana. Dedíquenle unas 4 o 5 horas a ver en qué consiste cada herramienta. Si pueden más tiempo. Hagan un primer artículo de ustedes solos, ¿verdad? Con un mapeo, una revisión sistemática de literatura, hagan un artículo y mándenlo a publicación, ¿sí? Y desde luego, vean cómo van a trabajar con sus alumnos a nivel pedagógico, a nivel disciplinar y a nivel de investigación en torno a los trabajos finales de graduación,
de tal manera que vayan desarrollando ese expertise que los posicione como muy buenos profesores de la Universidad Estatal de Educación a Distancia.